Sí. Joder, qué guapo soy, joder. Muy buenas a todos. ¿Cómo os está gustando? Por cierto, el canal donde están haciendo esto se llama Pauta, ¿vale? Aquí lo podéis ver abajo. Pauta. Pauta. Bueno, os lo dejo abajo si queréis en la descripción, ¿no? Está Axel Kaiser entrevistado por Christian Warken, ¿no? Sí, son el presidente del director. Sí. Además, es una charla muy amena, ¿no? Muy divertida. Que este hombre es como yo a veces solo, ¿eh? Espérate, me voy a poner ahora en pequeño. Es para que veáis que existo. Me pongo en pequeño porque yo lo importante no lo soy. Es como yo que a veces me pongo cosas para relajarme, ¿no? O sea, pero no para a lo mejor escribir o leer. Y en la charla pone cosas, como por eso se llama Desde el Jardín, ¿no? Y pone sonidos de jardín. Os está gustando mucho. Así que, por supuesto, veremos otra tercera parte gracias a vosotros. Si queréis más contenido y que este canal crezca, os invito a que le deis likes, os suscribáis, compartáis a cualquiera. A un vecino tuyo, oye, pero ¿quién es este? Tú, da igual, tú suscríbete. Tú le dices eso y te dirá, eres el mejor, te quiero, ya verás. Si le compartes este canal a ese amor platónico, a esa mujer que quieres conquistar, compártele este canal y te amará. Ella le da vergüenza. Tú compártele este canal y yo le diré desde aquí, amiga mía, ese hombre es tu hombre. Así que nada, chicos. Nos vemos dentro vídeo. Escuchemos. Entonces, la situación es urgente. Esto empieza, él asume el 10. Esto empieza el 10, 5 minutos después de la ceremonia. Así lo veo yo. Y Macri y esas personas le van a ayudar. Y tienen puentes que tienen tendido hacia otros sectores hacia los cuales Javier Milei no llega. Y pienso que si se dan esas articulaciones es posible que logre. Ahora yo no veo que él ni se vaya a desviar demasiado de su programa, pero tampoco que lo va a poder aplicar 100%. Hay muchas cosas que no va a poder aplicar. Estoy caminando por mi jardín con Axel Kaiser. Este programa, ustedes saben, dura media hora, pero ha suscitado mucho interés. Y he pedido permiso para prolongarlo. Creo que no podemos apurar esta conversación. Es demasiado interesante, muy interesante el invitado en mi jardín que tenemos esta tarde para analizar quién mejor que él. Así que he conseguido, son las libertades que consigue a veces este jardinero, tener una segunda parte del programa si es que no accede a seguir conversando, Axel. Por supuesto que sí, encantado. Por lo tanto, vamos a ir a una breve pausa. Te lo agradezco muchísimo por regalarnos parte de tu tiempo y vamos a seguir conversando y profundizando en el fenómeno Milei, en las consecuencias para Argentina, también para Chile y para el resto de Latinoamérica, de este triunfo impensado, de este bisnieto de Alberdi, por decirlo así, y que de alguna manera siempre entre Argentina y Chile hay vasos comunicantes, querámoslo o no. Aquí hay un vaso comunicante muy importante, un vaso comunicante intelectual, hay una influencia, lo acaba de decir y contar Axel, que un libro de él marcó profundamente a Milei, por lo tanto hay que estar atentos, alertas, sobre todo, me imagino, la derecha, preocupada de este fenómeno, tiene que estudiarla a fondo. Vamos a una breve pausa y ya regresamos con Desde el Jardín. En un momento volvemos con más conversación en Desde el Jardín, en Radio Pauta 100. Para tener éxito en las finanzas, la primera inversión es escuchar. No te pierdas. Son las 8:31 y seguimos caminando por el jardín. Hemos alargado excepcionalmente esta conversación por el interés que hay en ella. Los chilenos siempre hemos sido como un poquito entre admiradores y envidiosos de Argentina en muchos sentidos, apocados a veces entre ellos, pero ahora podemos decir con orgullo que uno o el inspirador de Javier Milei es un chileno. Eso da para un titular, evidentemente en un diario, y es ni más ni menos que Axel Kaiser, director de la Fundación para el Progreso, abogado, doctor en filosofía y autor de variados libros, uno de los cuales influyó directamente en el pensamiento de Milei, y lo conversaron ambos. Te quería preguntar sobre la dimensión del mito de Javier Milei. Argentina tiende a producir mitos vivientes, un Maradona en el fútbol,
Perón y evita Perón en la política, y ahora Javier Milei, cuando yo lo miraba ayer en la manifestación que tuvo en Córdoba, el cierre de campaña, tenía la sensación de que ahí estaba pasando algo arquetípico, ¿no? Potente en el inconsciente argentino. A ver, ¿cómo lo ves tú desde la dimensión mítica, por decirlo así, de Javier Milei, Axel? No, absolutamente. Es parte de la realidad cultural de Argentina, ¿no? A veces parece que el fútbol y la política fueran religión perseguida por otros medios, pero Javier Milei, en efecto, utilizó de manera probablemente inconsciente los arquetipos o diversos arquetipos para transmitir su mensaje con una potencia que yo creo no se ha visto nunca en una elección moderna en Occidente. Porque no solo está esta idea del retorno a la época dorada, eso es muy fuerte desde el punto de vista retórico, algo que existe, pero hace miles de años, ¿no? Y esa época dorada en sí misma puede ser considerada un arquetipo, sino que él se vistió de león. Su logo, su símbolo, lo que lo representó fue el león. Y de hecho, esa melena que él tiene, ¿no? Que el pelo que parece melena de león con sus ojos azules, y lo ponían al lado de un león que además era muy parecido a él, transmitió un mensaje de que él estaba acá para rugir y venía a hablar y venía a tomarse las cosas en serio y hacer temblar a lo que él llamaba la casta, y que el liberalismo es la filosofía del león, el que no teme a salir a cazar por sí mismo y que no necesita ni del rebaño ni de una mano que lo alimente, y que es la filosofía del individualismo liberal de Alberdi, básicamente. Y él vinculó todas esas cosas, además al peronismo, con el rebaño. Por eso él siempre decía, no sé si te acuerdas, que planteaba: yo no vengo aquí a arrear ovejas, vengo a despertar leones. Eso es lo que él decía, gente capaz de pararse sobre sus propios pies, que no le teme al riesgo que implica ser libres, ¿no? En cambio, el peronismo queda como el de las ovejas cobardes, asustadizas, que esperan que las guíen, que el gobierno les diga por dónde tienen que ir y las alimente. Entonces, Oye, Axel, hay algo ahí, hablando de la moral del rebaño, lo que estás diciendo, hay algo como de nietzscheano, podría uno decir, un cierto atisbo nietzscheano en Milei, ¿no? yo creo que sí, esta cosa de despertar los instintos vitales más profundos que están anclados en la psiqui, sobre los que tú puedes configurar tal vez una cierta voluntad de poder, ¿no? En el sentido nietzscheano de la expresión, no en el sentido de que quiero poder político para someter a otros, no, sino que de imponerte, ¿no? Con tu propia fuerza, con tus energías. Claramente está incorporado en el discurso de Javier Milei. Y cuando a mí me decían que era imposible que ganara, y yo observaba y analizaba todo esto, además de el arrastre que tenía como estrella de rock prácticamente, apostaba a que él tenía altas posibilidades de ganar, y de hecho sostuve que iba a ganar varias veces. Cuando lo tuvimos en Chile, tuvimos esa conversación, el Renacimiento Liberal, que fue un título que le puse a ese encuentro, ¿no? Sostuve, bueno, este va a ser el próximo presidente de Argentina. Yo estaba bastante convencido, porque creo que esa dimensión del análisis se mantiene alejada de los expertos que hacen este tipo de relatos normalmente en política. Pero es la campaña más alegórica que se haya visto, que yo recuerde, en Occidente. Ni Margaret Thatcher, ni Ronald Reagan, ninguno de esos grandes como próceres que cambiaron la historia con sus elecciones y que fueron golpes tremendos hacia los ideales del libre mercado y toda esa cosa, tuvieron algo parecido. Y claro, tenía que ser probablemente en Argentina, como tú dices, un país que está impregnado de mitología. Si a Messi le decían el Mesías cuando jugaron la Copa Mundial, el Mesías nos va a liderar. Y la capacidad. Claro, y los argentinos tienen esa capacidad extraordinaria de armar relatos, son grandes narradores. Y la política también es relato, o sea, sin relato es muy difícil ir a la batalla y a la batalla cultural de las ideas. Y aquí no se le puede negar a Milei que logró armar un relato potente. Y la pregunta es, ¿este relato lo armó él solo? Él siempre habla como de un asesor, no me acuerdo el nombre, que le hizo un homenaje ayer. ¿Fue un asesor de campaña, un publicista, un creativo, o crees que el relato en realidad lo hace Milei solo? ¿Cómo crees que se construye ese relato? Mira, que va a ser las ideas fuerzas, que va a movilizar sus símbolos, etcétera. La idea fuerza creo que surge de él, ¿no? De su espíritu, porque me parece, él se identifica además en su naturaleza con el león, ¿no? Con el que va a rugir
y va a luchar contra todas las hienas, cueste lo que cueste, y no se va a retirar si eso implica proteger lo que valora. No sé si en la parte específica del diseño seguramente lo ayudaron, pero la idea del león, hasta donde yo entiendo, puedo equivocarme en esto, es una idea que surge de él, porque tiene además las características físicas, y eso es lo más gracioso. Es decir, cuando tú veías las personas que hacían, porque estos memes se llenaban en todas partes, ¿no? Y gente muy creativa, los argentinos tienen mucho talento, y realmente lograron transmitir esa imagen. Tal vez incluso la tomaron de alguien que la hizo en algún minuto. Yo no estoy seguro, ahí tendría que averiguarlo bien, es una gran pregunta, porque a mi juicio esto fue decisivo. La gente no le toma el peso a esto, dice, no, es que la inflación es tanto, la pobreza es tanto, entonces obvio que iba a ganar. No era para nada obvio que un candidato libertario que no existía 3 años atrás, no existía en un país peronista, hasta la médula colectivista, le iba a ganar primero a la centro-derecha, digamos, de Juntos por el Cambio, todas esas personas que tienen toda la maquinaria armada, todos los recursos que tú puedas imaginarte, y después a los peronistas gobernando. O sea, esto es, yo le dije hoy día a Ben Shapiro de Estados Unidos, que me entrevistó sobre este tema, le dije, mira, si esto es como que un cristiano radical hubiera ganado elecciones en Arabia Saudita, si es que tuvieran elecciones, en un país musulmán. Si esto no es algo que se pueda explicar desde la pura economía. Esto tiene una dimensión mucho más profunda. Y temo que la mayoría de los analistas no vio esto. Tal vez porque estamos demasiado acostumbrados a la cosa técnica más superficial, ¿no? Y a las encuestas y punto. Ahí está la pregunta que tal vez a la derecha chilena le ha faltado, bueno, no sé si le han faltado ideas, convicciones, y le ha faltado la capacidad de armar un relato convincente que pueda atraer a los jóvenes como lo hizo Milei y llevarlo hacia un horizonte, hacia una esperanza, hacia algo. No sé qué piensas tú de eso. ¿Cuáles son las carencias en el fondo de la derecha en relación a lo que hizo Milei, a la derecha, nuestra derecha, digamos, la derecha chilena? Yo tiendo a pensar que hay un nivel cultural más alto en Argentina en general. Eso de todas maneras. Claro. De todas maneras. Entonces, son más sensibles a estas dimensiones que estamos discutiendo nosotros, ¿no? Que en nuestro país, donde la élite, ¿para qué andamos con cosas? En general, política de derecha es una especie de proyección también de la clase social alta y la clase empresarial, que son tremendamente ignorantes en materia de todo lo que puedas imaginarte que no sea leer de números. Con excepciones, y hay gente muy buena, ni una duda, pero este aspecto está descuidado. Entonces, sin ningún temor a equivocarme, te digo que es lo que le ha faltado a la centro-derecha en Chile y a la derecha. Y no es por tirarme flores, pero yo, que llevo un discurso solo, hoy día ya hay más gente que se ha sumado, mucho más, pero llevo 15 años en esto, sin ser político, ya tengo un capital político que podría explotar con este tipo de ideas, que antes eran completamente inexistentes. Entonces, la verdad es que si yo quisiera, tal vez lo podría explotar mucho más. No me estoy tirando a campaña, y ahora mucha gente me dice, ¿por qué no te tiras a presidente? Y qué sé yo, porque claro, como salió Milei hay un entusiasmo, pero tampoco es tan fácil. Y no están mis planes, pero sin ninguna duda que algo así podría llegar a ocurrir en nuestro país y que ese ha sido el déficit. Es mucha tecnocracia y poco humanismo es lo que tenemos en la derecha. Claro, mucho Excel y poco Word, ¿no? Para que lo entiendan ellos, los que se mueven en ese lenguaje, porque si no, no lo van a entender. La pregunta que quería hacerte, Alberdi podría ser un inspirador de Milei dentro de la historia argentina. ¿Cuál sería nuestro Alberdi? He pensado, ¿sería tal vez Portales en algún sentido o no? ¿Dónde podríamos encontrar fuentes de ese pensamiento liberal? Alguien que uno pudiera decir, imaginar si un candidato en el futuro de la derecha pudiera decir, como citó Milei Alberdi, tuviera que citar a quién. Yo creo que Portales es la figura, porque si bien en economía tú podrías hablar de Jean-Gustave Courcelles-Senuil, que estuvo en Chile a mediados del siglo XIX, pero era francés y es muy poco conocido, estuvo varios años y él fue el padre de la Escuela Liberal Clásica acá en Chile. Hay un aula todavía con su nombre en la Universidad de Chile, pero no da para él. Y también Andrés Bello, bueno, no era chileno originario, y si era un liberal clásico, yo me atrevería a afirmar. De hecho, se conocieron con Courcelles-Senuil.
tenían buena relación. Así que Portales, sobre todo por el tema del orden, que era algo que también obsesionaba a Andrés Bello, pero el tema del orden, esto es algo que se suele olvidar, pero si tú no tienes orden, y en Chile estamos teniendo problemas con eso, no puedes tener libertad, ¿no? Esto viene de John Locke, ¿no? Donde no existe la ley, no existe la libertad. La libertad no existe donde no existe la ley. Y para que haya orden, necesariamente tiene que haber reglas y por lo tanto tiene que haber una autoridad que las haga cumplir. Y reglas de todo tipo, obviamente también morales y sociales, pero estamos hablando desde el punto de vista jurídico y político. Y tiendo a pensar que una retórica de tipo portaliana hoy en Chile sería grito y plata, si no es en el sentido político, ¿no? Como dijo Bachelet alguna vez. La verdad es que no es casualidad que sea Bukele el mandatario más admirado en el exterior. Es porque la gente añora orden. Y saben, y esto es importante, porque los liberales se olvidan del punto que va a tocar ahora, tanto en la centroizquierda como en la centroderecha, de que si tú no tienes seguridad personal no tienes libertad. Esto lo decía Wilhelm von Humboldt, su libro sobre los límites de la acción del Estado. Cuando tú no tienes seguridad personal, no tienes libertad. Entonces, en última instancia, con estos niveles de criminalidad, de desorden, en fin, todo lo que tú has escrito al respecto también, está en peligro nuestra libertad. O sea, está básicamente restringida, ni hablar cómo están las poblaciones en Chile. Entonces, ese es, yo creo, un punto muy, muy válido. No sé si citar a Portales propiamente tal sería tan potente como citar a Alberti nuevamente, porque me parece que los argentinos son más conscientes de esas figuras históricas emblemáticas que han tenido de lo que somos nosotros. Y hay una especie de narrativa nacional mucho más presente en la discusión. O sea, Cristina Fernández decía que Sarmiento, creo que era Sarmiento, hubiera sido amante de ella, o Belgrano, uno de estos. Entonces agarran las figuras históricas, bien o mal, pero las toman. Nosotros en general, yo no recuerdo ninguno de nuestros candidatos en democracia hablando de los próceres del pasado, así como parte de la campaña, o de su argumentación política. Pero sin duda que el contenido tendría que ir por ese lado, me parece a mí. Perón decía, no es que algo así como, no es que nosotros seamos tan buenos, es que nuestros rivales son muy malos, dijo alguna vez Perón. Pero acá, el peronismo se acaba de encontrar con un rival. Hay quienes han dicho que Milei fue casi una especie de Frankenstein creado hasta por el mismo Massa, un sector del peronismo, para destruir a Juntos por el Cambio, que era el movimiento político que había logrado armar una estructura política que podía entrar a competirle en todas las gobernaciones y provincias, porque la realidad política argentina es más compleja. Pero sin embargo, se le habría escapado de las manos y terminó la supuesta creación, o eso es lo que se dice, digamos, capaz que sea parte de la leyenda, destruyendo a su creador. Ahora se va a jugar en los próximos días la viabilidad del proyecto de Milei. Como tú dijiste, se va a enfrentar a problemas serios, se va a enfrentar a sindicatos, si quiere eliminar ministerios, imagínate, se va a encontrar con miles de personas, con sus familias que van a querer salir a la calle. En fin, tú incluso puedes explicar mejor que yo lo que puede pasar en términos económicos si se toman malas medidas. O sea, esto puede andar bien o puede andar muy mal. ¿Dónde tiene que colocar las prioridades Milei, crees tú, y conociéndolo a él? ¿Qué es lo que tiene que hacer en los próximos días, semanas y meses? Hay quienes han hablado que tiene que trabajar como a 2 velocidades al mismo tiempo por las distintas dimensiones de la crisis en Argentina. Parece inabordable la crisis, inmanejable, por decirlo. Es así, parece inabordable. Y si resulta ser inabordable va a ser un desastre, porque puede caer el gobierno y vas a tener caos, y los próximos políticos que lleguen tampoco van a poder ordenarlo, entonces va a ser muy complicado. Pero a ver, yo no compro mucho, en primer lugar, esa tesis de que Milei fue una criatura del peronismo. Yo lo he oído, no conozco evidencia al respecto, pero como yo lo conozco antes de que él fuera político, mucho antes, y veo que su discurso es el mismo, su proyecto de salvataje para Argentina no ha cambiado y su línea tampoco, me parece muy raro. Podría ser que en algún minuto, no sé, los peronistas hayan dicho ya pongámosle algunas fichas a él y levantémoslo un poco para quitarle a Juntos por el Cambio, porque total, él no va a llegar a ninguna parte. Eso puede ser una táctica política, no tengo evidencia de eso, no lo sé, que pueden haber utilizado, pero Milei es genuino, y eso es lo que creo que es el fenómeno fundamental acá. Ahora, respecto a lo que tiene que hacer Cristian, es una cosa fundamentalmente, y es la inflación. A Milei lo eligieron para bajar la inflación y terminar con la inflación. Si él
no pone en marcha los primeros días de su gobierno, meses, un proyecto categórico, agresivo y creíble de reducción de la inflación, va a perder su capital político. Y eso sería tremendamente grave. Entonces, su prioridad número 1 es esa, porque están además al borde de la hiperinflación. Están al borde de esa inflación de 500, de 1000%, o sea, una cosa horrorosa, que no sería nada nuevo por lo demás en la historia argentina. Entonces, yo creo que ellos van a anunciar un paquete de medidas tal vez la primera semana que asuman. No se van a demorar más, o al día siguiente, porque no puede demorarse. Tú no eliges a un león para que se comporte como un gatito siamés que tiene, ¿no es cierto?, que le acaricia en la tarde cuando ves televisión. No. El problema del arquetipo del león de Milei es que lo obliga a seguir comportándose como tal. O no sé si el problema o la ventaja. Y el mandato fue claro, 11 puntos de diferencia, haber ganado prácticamente todas las provincias a través de todos los estratos sociales y en todas las generaciones y en los distintos sexos, es una señal de que los argentinos esta vez están dispuestos a asumir el costo de medidas más drásticas en vez de seguir en esta decadencia que no parece no tener ningún fin. Así que él va a anunciar un paquete de medidas, me parece pronto, respecto al tema de la inflación. No me sorprendería que anuncie, por ejemplo, que el dólar va a ser moneda de curso legal. Tú sabes, los argentinos tienen 200.000 millones de dólares en efectivo guardado bajo el colchón en Argentina, según algunas estimaciones. Es decir, el segundo país con más dólares en cash después de Estados Unidos. Y eso, si se declara legal tender, moneda de curso legal, junto con el peso, bueno, va a empezar a producirse un reemplazo poco automático, porque ya hay una parte de la economía en Argentina dolarizada. Tú te compras un departamento y llevas un maletín con $1 millón en efectivo, en cash. Y obviamente subdeclaras todo, así funciona. Pero no pagas en pesos, nadie te los acepta. Y luego el gran problema es la deuda. El pozo negro que dejó el peronismo en el Banco Central, que tiene niveles de deuda astronómicos, y después la deuda pública. Y ahí va a depender de la ayuda internacional. Si el gobierno de Biden no sé qué tan amistoso va a ser por la deuda que tiene Argentina con el Fondo Internacional para renegociar esas deudas que una parte va venciendo, si no me equivoco, ahora en el 24, que es otro punto que podría entrar en crisis de nuevo. Y por otro lado, lo que tienen que hacer es, para permitir que entren dólares, abrirse a la inversión extranjera dando seguridad jurídica garantizada en jurisdicciones que no sean Argentina. Es decir, si tú vas a invertir en Vaca Muerta, que son estos yacimientos de hidrocarburos gigantescos que tienen ahí, que podrían traer miles de millones de dólares al país, lo cual haría que se controle la inflación, etcétera, ayudaría, ¿no? Lo mismo que el litio en el norte y un montón de otras cosas. Bueno, tú eres inversionista extranjero, entonces yo creo un vehículo y te aseguro en Nueva York, ¿no es cierto?, con algunos colateral de garantía, que no tengo claro cuáles son, tienen creo que $3.000 millones de oro en reserva, con lo que tú puedes hacer tus inversiones, y en caso de que llegue otro gobierno más adelante y te quite lo que tú invertiste, porque eso, las nacionalizaciones allá lamentablemente han perdido la credibilidad porque las han hecho muchas veces, bueno, tú te haces de ese colateral y seguimos adelante. Y después aceptar que entren todos los dólares, sean platas negras o no platas negras, porque obviamente todos sabemos que muchos argentinos tienen mucha plata afuera. Entonces, son cientos de miles de millones de dólares afuera. Y ni preguntar, porque la situación es tan grave que tú no puedes darte el lujo de estar persiguiendo a la gente que está trayendo dólares. Entonces, ese tipo de medidas creo que van a tener que aplicar y las van a anunciar bastante luego. Ahora, la pregunta del millón, Axel. Evidentemente que estas son políticas de shock, ¿no? Muy difíciles, muy distintas a aplicarle en un gobierno autoritario, como la revolución, la llamada, estoy haciendo la caricatura, revolución neoliberal, que se hizo bajo un gobierno militar en Chile, que hacer estas medidas en democracia. ¿Es posible hacer esta transformación liberal de Argentina en democracia? ¿Es realmente viable y posible? Esta es la pregunta del $1 millón, porque no vamos a decir $1 millón de pesos, que no vale nada. Claro, nada. Y que si fracasa la revolución liberal en democracia van a valer menos todavía, yo creo. Pero la verdad es que yo tengo cierto optimismo de que van a encauzar el país por una buena senda, porque veo en general un fenómeno que es el siguiente: es la desintegración del peronismo, por un lado, la unión de Juntos por el Cambio con Libertad Avanza y otros grupos que entre todos sacaron prácticamente 2/3 de los votos. O sea, el peronismo
esta fue la peor derrota de su historia. Y Milei es el segundo presidente a sacar más votos después de Perón. Entonces, la verdad es que hay un espacio. Ahora, ¿es fácil? La probabilidad más alta es la de éxito, para nada. Pero hay un espacio, se está acercando gente además muy buena, que era uno de los temores. ¿Qué equipo técnico va a tener? ¿Quién va a trabajar con este loco? Resulta que de los mejores economistas de Argentina se están poniendo a disposición y están colaborando con el proyecto. Así es que va a ser difícil, muy ardua la tarea. La probabilidad de fracaso es mayor que la de éxito, no hay duda. Pero casi en todo emprendimiento que uno hace en la vida es así. Imagínate lo que es sacar a Argentina del fango. O sea, en todo caso, si lo llega a lograr él con toda su gente, porque no va a ser solo él, va a ser un hito que va a cambiar a mi modo de ver el paradigma de la discusión política intelectual occidental. Ahí va a poder decir, Milei va a poder decir, o la mujer de Milei convertida en la Evita Perón del liberalismo libertario, y seremos millones, como dijo alguna vez Evita Perón. En el último minuto de tus conversaciones con Milei, incluso cuando estuvo en Chile, ¿de qué te acuerdas? ¿De una conversación o de algo que te haya dicho, alguna observación, a lo mejor una observación sobre Chile, algo que recuerdes y que pudieras compartir con nosotros aquí en Desde el Jardín? Estoy con Axel Kaiser, director de la Fundación por el Progreso, amigo de Milei, comentando la elección de Javier Milei ayer en Argentina como nuevo presidente. A mí me sorprendió mucho verlo afectado, afligido por el derrotero que ha tomado Chile en los últimos 10, 15 años, ¿no? De ser un país emblemático, modelo, a ser un país con los problemas que tenemos hoy, que no crece, lleva 10 años sin crecer, desempleo al alza, criminalidad, etcétera, todo lo que conocemos. Eso me sorprendió porque uno pensaría, bueno, ¿por qué le tiene que afectar tanto? Yo creo que para él Chile era especial y sigue siendo, como referente, como ejemplo, como inspiración. Muchas de sus políticas están inspiradas en cosas que se aplicaron acá. Y eso me llamó la atención, nunca lo he visto con ningún otro político. He conversado con muchos políticos latinoamericanos, como lo vi con él. Muy afectado lo vi esa vez que conversamos del tema. Y creo que, bueno, si lo siente por Chile, imagínate cómo es sentirlo por Argentina. Axel, yo te quiero agradecer esta caminata interesantísima de una hora que hemos tenido en mi jardín conversando sobre Javier Milei. Creo que deberíamos seguir conversando. Quiero felicitarte de paso por varios libros que me llegan a veces de la Fundación para el Progreso. El último, una revisión de un libro de Ángel Rama, un personaje importante venezolano, un libro antiguo, reeditado. Hay varios libros que la Fundación para el Progreso está editando y que tienen un tremendo valor para el debate de las ideas en Chile hoy día. Gracias por haber estado esta tarde aquí en el jardín y muy buenas tardes, Axel. No, muchas gracias por la invitación, encantado. Y nosotros nos volvemos a encontrar mañana cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín. Recordarles... Increíble, se me ha hecho cortísimo. Media hora de vídeo, increíble. Bueno, repetimos el canal, se llama Pauta, ¿vale? Una conversación muy amena, muy simpática, muy sudamericana, ¿no? Con Chile y Argentina siempre en la conversación, ¿no? Aquí tenemos, creo que los dos son chilenos, ha dicho, ¿no? Creo que no sabe. ¿Este es chileno también? Creo que ha dicho que sí. O sea, es un programa argentino, ¿no? No lo sé. Bueno, aquí pone Pauta CL. Pauta CL es Chile. No sé. Pero bueno, chicos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo vídeo. Y... en serio, este canal sigue adelante, ¿no? Y es gracias a vosotros. A vosotros. Y si eres una persona nueva y acabas de meterte, no preguntes, tú disfruta y suscríbete. Y ya sabéis que gracias, sobre todo, a las donaciones que me hacéis por privado, que me hacéis por YouTube, podéis apoyar por YouTube, por PayPal, comprando mis libros. Este canal se sostiene gracias a vosotros. Luego también ayuda en que la gente lo vea, dando like y tal. O sea, este canal no lo patrocina empresas, como otros canales grandes, empresas o marcas, no. Es gente privada, es gente como tú, como tu vecino, gente normal. Así que es muy importante, es vital. Pero bueno, o sea, siempre pienso, digo, ¿cuánto va a durar este canal? Poco más, y al final llevamos años. Gracias a entre la gente que lo ve, da like y se va, y otro tanto a las donaciones, ¿vale? O sea, entre los dos se mantiene. Yo agradecido de corazón.
¿no? Muchas gracias y bueno, se vienen meses interesantes porque, bueno, las elecciones siempre hacen moverse, ¿no? Las elecciones de Chile y el futuro de Argentina, ¿no? Al final, Sudamérica tiene que unirse y Chile y Argentina que tengan una identidad diferente, son países diferentes, pero tienen un destino común, quieran o no, es así. Si Argentina y Chile van bien, creo que los dos países les va a beneficiar, ¿no? Muchas gracias y hasta pronto. Chao.